9. Buenos días. Esta mañana nuestro invitado para la entrevista política es el politólogo y experto en temas electorales, Fernando Tuesta. Hay dos plazos importantes que se vencen hoy día a propósito de las elecciones del próximo año, pero vamos a empezar conversando, por supuesto, el tema más noticioso con Fernando Tuesta. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Buenos días. Bien, tenemos que comenzar conversando, Fernando, sobre la información que ha aparecido a propósito de la investigación que la Fiscalía tiene en marcha y que sobre todo retomará a partir del 28 de julio con respecto al presidente de la República y determinados hechos que se han señalado habrían ocurrido mientras él era todavía en ese entonces presidente regional, ahora sería gobernador regional de Moquegua. ¿Qué tan seria te parecen estos cargos? ¿Qué tan solvente te parece la respuesta política que ha dado a esta circunstancia el presidente hasta ahora? Mira, el día de ayer en su presentación en la entrevista, creo que tuvo dos cosas a favor de él, que fue oportuna, inmediata reacción, y luego el descargo está además animado por la firmeza, ¿no? En cómo contestaba, a diferencia de la semana anterior, que francamente ni se le entendía. Y creo que salió bien librado de la entrevista. Sin embargo, creo que hay aspectos en donde no están claros. En todo caso, hay una suma, digamos así, de indicios que obviamente exigen una investigación y que, tú bien lo has dicho, esto va a iniciar un proceso ya de investigación ordinario una vez que él deje la presidencia. Estamos a 9 meses del fin del mandato y esperemos que además así sea, como ha ocurrido con otros expresidentes, ¿no? Sí, ciertamente toda la parte que corresponde al sistema de justicia se iniciará en serio, digamos, a partir del 28 de julio del próximo año, pero yo también preguntaba por la dimensión política. Evidentemente, claro, esto le crea problemas, y no solo en las encuestas, sino eventualmente también en el Congreso. Hay una bancada que ha anunciado, la de UPP, que comenzará a recoger firmas hoy para una nueva moción de vacancia. ¿Te parece que eso tiene, digamos, visos de materializarse de una manera similar a como ocurrió con Pedro Pablo Kuczynski en el segundo intento de vacarlo? Mira, yo creo que hay dos aspectos que hay que mirar en esta parte, ¿no? Uno, habría que ver cuánto lo puede afectar en términos de opinión pública. La última encuesta tenía un apoyo muy importante, sí. Yo creía que la había descendido, muy por el contrario, la opinión pública parece en un sentido distinto a lo que quizás nosotros podemos percibir, error nuestro, por cierto, pero lo otro es efectivamente el Congreso. Y el Congreso, por el contrario, sí ha tenido un retroceso considerable en términos de su apreciación de parte de la opinión pública. UPP tampoco es, digamos, el mejor partido de origen como para buscar, digamos, ampliar esta base de apoyo con el propósito de vacar al presidente de la República. Y volveríamos además a la misma discusión, si es que la vacancia podría ser posible gracias al famoso artículo de incapacidad moral, que dicho de ese paso está pendiente pues en el Tribunal Constitucional, ¿no? Sí. Yo personalmente, en este momento, no sé qué va a ocurrir mañana en términos de si sale algo posterior, creo que no va a proceder. Y no va a proceder además por otra dinámica, Mario, que es las elecciones. Los partidos están ya en una carrera electoral, incluso muchos contra el tiempo, sí, aprisionados por el propio cronograma que ellos ayudaron a que sea, dicho sea de paso, apretado, ¿no? Entonces, ahí hay, digamos, dos dinámicas que creo que se contraponen, porque una vacancia de presidente obligaría, pues, como ya se ha dicho, una presidencia interina de Manuel Merino, de Acción Popular, en medio de una confrontación interna, disputa interna por la candidatura que a algunos les
podrá ser beneficioso, pero yo creo que a la mayoría no. Bien, vamos a los temas electorales propiamente dichos que mencionábamos al principio de la entrevista. Se vencen hoy día dos plazos importantes. Uno es el de solicitar la inscripción de alianzas y otro es la renuncia de los funcionarios que tengan cargos, por ejemplo, en las alcaldías o regidores, si es que quieren postular en las elecciones del próximo año, ya sea al Congreso, al Parlamento andino o, por supuesto, a la presidencia. Vamos primero a las alianzas. Se vence el plazo hoy y no hay ninguna a la vista. Se habla de un posible acuerdo entre el PPC y APP. Salvo eso, no parece que vaya a ocurrir nada más. No se vislumbra, ¿no? ¿Perdón? No se vislumbra, ¿no? No se vislumbra, claro. Puede de pronto aparecer algo que teníamos fuera del radar. En la izquierda parece que no van a llegar a un acuerdo. Son, digamos, una especie de danza ritual que se produce antes de que se vence el plazo, pero no llega a un acuerdo. Lo del PPC con APP, ¿te parece que tiene posibilidades de llegar a buen puerto para ellos, por lo menos? Mira, empecemos por el tema general de las alianzas, sí, para que el público esté enterado. Tenemos 24 partidos que, a diferencia de otras elecciones, están obligados a participar. Quien no participa, se le cancela la inscripción. Así es. Entonces, tendríamos en principio 24 candidatos presidenciales, aun cuando podría dejar de tener también presidencial y solamente tener lista parlamentaria, pero eso normalmente no sucede, porque el riesgo de que pierda inscripción, debido a que el partido tiene que superar el 5% de los votos y conseguir 5 escaños. Este es nuevo en la norma, Mario. Antes era 5% o 5 escaños. Ahora tiene que ser las dos cosas. Las dos, así es, con lo cual se convierte, digamos, en un objetivo más complicado, más exigente, ¿no? Entonces, algunos quieren hacer alianza, no solamente por coincidencia, yo diría que quizás sean las menos, sino por salvar la inscripción, de lo que te acabo de señalar. Pero ocurre que la ley además señala que para una alianza ya el umbral no es 5%, sino es 6%. Si es que es solamente dos partidos. Son dos. Así es, si es que se le agrega uno, es 1% más. Y así sucesivamente, ¿no? Sí. Entonces, un partido mediano que quiere más o menos tener una votación y una bancada importante, va a negociar en mejores condiciones que un partido chico en riesgo de perder la inscripción. Claro. Y eso es lo que ha ocurrido en muchos de estos intentos de alianza. En realidad, las discusiones no han sido pues alrededor del programa, la propuesta. ¿Qué programa? Si todavía no hay programas a la vista. Para empezar, sí, tú claro. bien lo has dicho, ¿no? Entonces han sido básicamente cómo nos repartimos las listas. Ajá. Y esto es importante porque el día de hoy, efectivamente, al cierre, por ahí podemos tener alguna sorpresa, Mario. No descarto, porque en la historia de las elecciones han estado inscribiendo alianzas a última hora, los acuerdos sobre el papel con tachones, ¿no? Por decir una forma figurada que antes se hacía. Sí. ¿No? Entonces, yo esperaría. La verdad es que por ahí puede salir. Por ejemplo, había un intento de alianza de Perú Libre con Democracia Directa, aunque hoy día en medio de comunicación sale que esto está roto, ¿no? El Frente Amplio, un serio problema porque hay división entre ellos. Un sector quería un acuerdo Juntos por el Perú con Verónica Mendoza a la cabeza. Eso también está descortado. Hay problemas en todos internos en el Frente Amplio, internos en el Frente Amplio, pero también en otras tiendas, ¿no? Todos por el Perú, en donde Sillonis y Pedro Cateriano, digamos, serían los candidatos de facciones enfrentadas, y que esto se tiene que resolver en términos legales, ¿no? Entonces, al final del día, quizá vamos a tener, en vez de 24 posibles candidatos presidenciales, yo no creo que se reduzca a menos de 20, como te digo, menos de 20, con lo cual ya es un número bastante alto. Ahora, estrictamente ciñéndose a la lógica de las alianzas que sirven para pasar la valla, la de APP y el PPC tendría sentido, porque, digamos, 6%
es un porcentaje verosímil, para esos dos partidos juntos, ¿no? Así es, así es. Lo que determinaría si la alianza procede o no es si se avienen los de un partido a que el candidato del otro sea el que encabece la plancha. Claro, en mejor posición de negociación está pues Alianza para el Progreso, ¿no? Uh-huh. No solamente porque tiene bancada, no solamente porque es un partido que tiene representación nacional, sino porque además tiene recursos, cosa que últimamente el PPC carece de ellos, ¿no? Sí. Yo creo que es típicas alianzas asimétricas, ¿no? Ahora, el plazo que se vence hoy es el de solicitud de inscripción. Luego eso tiene un procedimiento que, digamos, a fin de mes, el 29 me parece, es la fecha en la que dicen, bueno, sí se inscribió la alianza o no se inscribió la alianza porque no cumplió con los requisitos. En el escenario de una alianza que no cumpla los requisitos, los partidos que aspiraban a integrarla quedan de todas maneras expeditos para participar como tales individualmente, digamos, en las elecciones. No. Y no pueden porque en realidad la alianza se inscribe como un nuevo asiento en el registro, ¿no? Ajá. Y si esto es denegado, no es que los otros están habilitados cada uno por su lado, a no ser de que por ahí haya otra interpretación, pero eso no procede. Ahora sí, perdón. Muy difícil. Lo que pueden declararse muchas veces es inadmisible, pero eso puede ser arreglado posteriormente, ¿no? Porque declarar improcedente ya sería algo que no se puede, digamos, arreglar en términos de documentación, ¿no? En el primer caso puede haber sido porque le faltó entregar un documento, pero que eso es posible hacerlo en los subsiguientes días, ¿no? Sí. Ahora, esta circunstancia de que tan pocas alianzas siquiera hayan hecho el gesto de materializarse, ¿crees tú que obedece sobre todo a esto que mencionabas tú de que una vez que uno se alía tiene que lograr un punto porcentual más para pasar la valla? ¿O es síntoma de alguna otra circunstancia? Por ejemplo, la de que todos piensan que llegar a la segunda vuelta no será una hazaña muy importante, sino que se logrará, qué sé yo, de repente con 17% del electorado. Y entonces pueden, una vez en la segunda vuelta, llegar a la presidencia. Mira, en el Perú tú sabes que ha habido sorpresas en términos electorales, ¿no? Pero yo creo más firmemente en la primera, Mario. La debilidad de los partidos es tan extrema que en estos días, que no solamente estaban el tema de las alianzas, porque algunos simplemente no las necesitan, no la quieren, no la han propuesto, sino incluso programar sus elecciones internas. Esto es, digamos, un dolor de cabeza para los partidos. Pero entonces lo que tenemos son 24 partidos entre medianos, ya no digamos grandes, porque no hay ningún grande. Es mediano a pequeño a liliputiense. Uh-huh. Mira, hay que acordarse lo siguiente. En estas elecciones del 26 de enero, solamente parlamentarias, el partido que obtuvo más votos fue Acción Popular. ¿Sabes cuánto sacó? Nos hemos olvidado. 11%. 11%. Uh-huh. Y el menor que entró con el 5%. Es decir, 9 partidos ocuparon ese espacio entre 5% y 11%. 11%. O sea, una diferencia entre el mayor y menor era de 6%. De los votos válidos. Dispersión, sí. De los votos válidos, claro. ¿No? Pero dentro de ese universo, Mario, sí. Digamos, tan apretado, todos tienen pues capacidad de negociación de alguna manera. Todos consideran que pueden superar al otro porque la diferencia no es tan grande. Pero además, si uno ve la intención de voto, por ejemplo, Forsyth tiene creo como 20 y tantos %, le sigue Urresti con, no me acuerdo, 15%, creo un poco menos, ¿no? Y luego los demás vienen alrededor de 5% y ya la cola es larguísima. Pero esos son las locomotoras y luego vienen los vagones de los parlamentarios. Y no necesariamente hay una correlación. Si yo tengo 23% en presidencial, voy a sacar 23% en parlamentario. Claro. ¿No? Eso ya es conocido, ¿no? Sí. Entonces, puede ser esto que te digo, que poca capacidad para poder negociar. O sea, ¿tú qué me entregas? Si yo soy un partido chico, aspiraré a tener una alianza con un partido mediano, ¿no? Salvo que sea la suma de muchos chiquitos, cosa que no ha procedido.
¿no? Y ahí además hay que acordarse que los partidos son altamente personalistas, altamente personalistas. Hay partidos que les interesa efectivamente pasar la valla porque la inscripción es un bien preciado y que ha servido para comercializar en la política durante años, que con la reforma se está cortando, porque nuevamente repito, partido que no supera el 5% y consigue 5 congresistas van a desaparecer. Sí. Pero no solamente eso, si es que se produce una alianza, porque viene el otro tema, Mario. Vamos a poner el ejemplo la vez pasada, Alianza Popular. Estaba integrado por el APRA, el PPC y Vamos Perú. De los tres, recordarás tú, hubo una bancada solamente de 5 donde todos eran del APRA. Así es. Con las normas actuales, los otros dos partidos, a pesar de que la alianza había superado la valla, perderían la inscripción porque no tenían ningún congresista electo. Ajá. Eso, a partir de ahora, pierden la inscripción. A partir de ahora pierden la inscripción. Sí. Bien, antes de que se nos acabe el tiempo, Fernando, el otro plazo que se vence hoy es el de las renuncias. Sobre todo tiene uno en la mente a los alcaldes, la gente piensa, está atenta a si el señor Forsyth renunciará o no a la alcaldía de La Victoria, pero hay otros en el radar igualmente, o por lo menos relativamente importantes. A nivel presidencial, no, por lo menos. No, a nivel presidencial todo está, digamos, el ojo público está centrado, fijado en Forsyth. Ahora, algunos gobernadores pueden renunciar, pero para presentarse en las listas del Congreso, que básicamente es donde va a haber una gran oferta, porque imagínate que sean 20 los partidos, estamos hablando 20 por 130 escaños, estamos hablando de 2.600, así es, digamos, candidaturas parlamentarias. ¿no? Parlamentarias. Hay varios alcaldes que probablemente aspiren, ¿no? O sirvan también en sus circunscripciones como locomotoras, ¿no? Este es el momento de las negociaciones políticas y también comerciales, por lo visto. Muy bien. Muchas gracias, Fernando, por esta entrevista. Tendremos más temas que abordar seguramente una vez que las consecuencias de este plazo cumplido se manifiesten. Nos vemos. Gracias. Gracias. Chao, chao. Y con ustedes también, hasta mañana. Buenos días.